Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento y el enlace a todos los que vais a participar en estas jornadas y a los que asistís, a las mismas. ¿Vale? Así que hoy, en esta jornada de AFE, vamos a tratar un tema importante, es el Zoom, que está grabando. Vamos a tratar un tema importante en esta jornada, como es el impacto de la maternidad en el rendimiento deportivo. Y para nosotros es un tema de vital importancia, porque para nosotros el aspecto físico, después de la maternidad, es importante sobre todo para que los deportistas, en este caso las deportistas, volváis al más alto nivel y podáis competir en las mejores condiciones. Como he dicho antes, es una cuestión de vital importancia, pero no solo para el club, sino para todos los que formamos el mundo del deporte y todos los actores del mismo. Pero no solo también es importante el aspecto físico después de la maternidad, sino también el aspecto emocional, el aspecto psicológico, porque yo creo que debéis de mantener, o se debe de mantener esa emoción y esa concentración y esa fortaleza mental para volver en las mejores condiciones y poder seguir disfrutando de este maravilloso deporte, ¿no? y de esta forma de vivir que creemos que es importante. Como sabéis, AFE, en el primer convenio colectivo femenino, lo lideró esas negociaciones y en él introdujo pues, un protocolo de embarazo y maternidad. Hemos seguido trabajando en ello, no nos hemos quedado ahí, hemos seguido haciendo, ¿no?, por mejorar ese protocolo. De hecho, hemos realizado varias jornadas también aquí en AFE para hablar de esa mejora del protocolo, y no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir trabajando día a día para mejorar y hacer que esa transición de madre a volver a ser deportista sea lo más fácil posible. Con el único objetivo de que no tengáis que poneros en la tesitura de elegir entre ser madre o seguir siendo deportista. Eso no podemos, desde nuestra posición de AFE, eso no lo podemos consentir, y vamos a seguir trabajando para que no tengáis que elegir entre ser madre o seguir siendo deportista. No me quiero extender mucho más. Yo creo que es el momento de que habléis las protagonistas, y seguramente nos vais a dar muchas claves para que esa transición sea lo mejor posible, que sigáis manteniendo esa motivación y que volváis a ser deportistas de alto nivel. Así que yo no tengo mucho más que añadir. Natalia, te lo dejo todo para ti. No los he aburrido mucho con las otras personas, están todos despiertos, así que todo tuyo, yo me retiro. Muchísimas gracias. Bueno, mientras vamos sacando el atril, yo me voy presentando. Natalia Freire, periodista de Radio Marca. Tengo más programas que una lavadora, pero el que me trae hasta aquí hoy es Femenino Singular, un programa dedicado a mujer y deporte. Cuando yo ofrecí esa idea a la cadena, a Radio Marca, lo presenté no como un programa de radio, sino como una misión. Y esto es un poco lo que vamos a hacer hoy, aquí en esta jornada en la que vamos a hablar del impacto de la maternidad en el rendimiento deportivo, porque hablabas, Diego, del convenio. En 2020 AFE hizo mucho para que esa firma se llevara a cabo, hizo mucho porque las futbolistas tuvieran una situación muchísimo mejor de la que tenían hasta entonces, y uno de los puntos clave fue precisamente ese, el de la maternidad. En mi programa he hablado con muchas mujeres que se encontraban en esa tesitura de la que tú has hablado, de tener que elegir. Blanca Manchón, me acuerdo que me lo dijo durante la entrevista: ¿por qué tengo que elegir ser madre o seguir practicando mi deporte, en este caso el surf? Me impactó tanto que me lo tengo hasta de estado de WhatsApp, lo tengo clarísimo. ¿Por qué hay que elegir si podemos hacerlo todo? Esta situación nos lleva a muchas mujeres a ir retrasando nuestro deseo de ser madres hasta los 35 años, cuando ya tienes una estabilidad emocional, económica, un trabajo. Pero para las deportistas es mucho peor, porque tienen que esperar a retirarse y se encuentran con que se retiran, se quedan embarazadas y no tienen tampoco la vida, digamos, laboral ya absolutamente solucionada, porque han estado dedicándose a su actividad deportiva. La edad perfecta para ser madre, ahora hablaremos con las especialistas, es entre los 25 y los 35 años.
Curiosamente, esa edad coincide con el mayor rendimiento deportivo de las deportistas. No tenemos por qué impedir que ese deseo, esa necesidad de ser madre y esa misión también que supone la maternidad, hay que recordar cómo está la pirámide de la natalidad en España, se tenga que ir posponiendo y posponiendo hasta llegar a la retirada. Especialmente porque tenemos ejemplos clarísimos de que no es necesario. Como tú bien decías antes, Diego, una mujer no necesita esperar a la retirada para ser madre, porque si se queda embarazada ya va a dejar de rendir. No, ahí tenéis. Mayalen Chorrao, Teresa Portela, medallistas en Tokio, después de haber sido mamá. Maitane Melero, los mejores resultados como atleta los ha obtenido después de su maternidad. Y ayer mismo, Ana Peleteiro, 14-13 salta la tía, su marca personal es 14-87, y ayer salta 5 meses y medio, que me lo han puntualizado antes, Marta, 5 meses y medio después de haber dado a luz a su hija. 14-13, muy cerquita de su mejor marca personal, apenas 6 meses después de haber dado a luz. Todas esas herramientas que ha utilizado Ana Peleteiro para volver a competir a altísimo nivel, como demostró ayer mismo, tienen una explicación, y hoy tenemos aquí a varias profesionales que nos van a explicar cómo llegar hasta esa situación y cómo impedir que las deportistas tengan que abandonar su actividad deportiva en el caso de quedarse embarazadas. Para ello hemos invitado hoy a Carmen Parrilla, que es ginecóloga, y también a Caroline Correia, que es fisioterapeuta, especializadas las dos en suelo pélvico. El suelo pélvico a los hombres igual os suena poco, pero os voy a decir una cosa, deberíais de trabajarlo también, ¿eh? Carmen, Carolina, ¿queréis subir por favor aquí? Muchísimas gracias a las dos. Os voy a dejar con ellas porque tienen cosas interesantísimas que contaros, pero sin duda el suelo pélvico, que lo hemos hablado antes, ¿verdad, Carmen? Es un tabú, parece que no se puede hablar de ello. Importantísimo mantenerlo siempre bien preparado, bien dispuesto, y ella nos va a dar unas claves, lo mismo que Carolina Correia. Muchísimas gracias a las dos. Os escucho desde aquí atentamente y ahora vuelvo. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos por la hora y el esfuerzo de venir aquí, y gracias a AFE para invitarnos con un tema que, bueno, nosotras ya hace tiempo que nos dedicamos a ello y que nos parece fundamental, y que poquito a poco se va arraigando en las instituciones y va haciéndonos pues un poquito más fácil la compatibilización del deporte y bueno, lo que es una etapa tan bonita como la etapa reproductiva de la mujer. Hemos preparado una pequeñita presentación, vamos a intentar que sea lo más dinámica posible, esperando, pues bueno, que si queréis interrumpir, hacer alguna pregunta o lo que sea, pues participéis con nosotras, que es la idea de esto, ¿no? Aprender todos un poco y ir pues dándonos a conocer en el trabajo que hacemos. Empezamos con una frase de la señora que tengo aquí a mi derecha, con Carol, que dice que lo que haces en tu embarazo se reflejará en tu posparto. Es decir, todo lo que las mujeres hagamos durante esta etapa vital lo vamos a reflejar en los meses posteriores, en los cuales, pues además, ya no somos solamente un ente, sino otra personita más que conlleva pues sus responsabilidades, su tiempo, etcétera, etcétera. Empezamos un poco para orientarnos en lo que es el cambio anatómico y fisiológico de las mujeres y esta cosa tan bonita que es el complejo abdominolumbo-pélvico, toda esta parte implicada, el abdomen, la columna y el suelo pélvico, que a muchos nos sonará chino, y toda la repercusión que tiene el embarazo sobre esta estructura. Bueno, en el diafragma pélvico implicamos las estructuras del aparato digestivo que recaen sobre la faja endopélvica y los músculos de la pelvis, así como de la vagina y la zona púbica y anal. No me corre esto. Vale, esto es un pequeño vídeo que nos ha parecido bastante bonito y creo que merece la pena dedicarle unos segundos. Es todo el cambio que experimenta el cuerpo de la mujer en el embarazo. Como yo les digo a mis pacientes, tenemos que integrar un poquito el concepto de que su bebé se está haciendo una casita, literal, dentro de su abdomen. Vemos como pues, el útero empieza a crecer, se van redistribuyendo las vísceras, nos cambia la disposición tanto del sistema digestivo como del sistema pulmonar, se nos modifica la columna, se nos modifica la estructura muscular tanto del abdomen como de la pelvis y la parte dorsal. ¿Qué hacemos con esto? Pues nos va a cambiar tanto la capacidad pulmonar, la disponibilidad de oxígeno,
pues tenemos que tener en cuenta que las atletas que se dediquen más al trabajo anaeróbico van a tener que hacer una adaptación funcional a un trabajo aeróbico porque la capacidad pulmonar ya no va a ser la misma. El abdomen, tanto a nivel muscular como a nivel óseo y la columna, sufren un estrés. ¿Qué podemos hacer con esto? Trabajar la fuerza. Trabajar la fuerza de esa musculatura nos va a hacer que tengamos un organismo mucho más resistente, una mejor postura y nos va a disminuir los dolores lumbares y sobre todo lumbociáticos que acaban teniendo todas las embarazadas y sobre todo aquellas atletas que siguen con un ejercicio anaeróbico o aeróbico en este caso, sobrecargando esta zona. A nivel vascular, pues aumenta el volumen vascular, estamos alimentando a un pequeño bichito, aparte de nuestro organismo. Tenemos una menor disponibilidad del oxígeno. ¿Qué hacemos con ello? Favorecer el trabajo aeróbico y la adaptación de la carga y la intensidad. ¿Quiere decir que no podamos entrenar fuerza, que no podamos entrenar resistencia? No, se tiene que seguir trabajando y lo que proponen actualmente las guías, que no está muy claro, es trabajar en función de la carga que el atleta sea capaz de soportar. Es decir, queda fuera del patrón un poquito los parámetros que habían fijado las diferentes sociedades internacionales, trabajar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Pues hasta aquí tenemos la evidencia, podemos trabajar con las atletas en función de parámetros clínicos medibles, pero se está empezando a cambiar el paradigma hacia el trabajo con la atleta en aquellas frecuencias de carga e intensidad en las que ella se sienta cómoda. Entonces, trabajar en la adaptación a esos parámetros de la atleta. A ver si corremos. Lo que puede llevar a una debilidad en el suelo pélvico de nuestras atletas es el propio embarazo, la vía del parto, el estreñimiento y la respiración como actividades fisiológicas diarias que tenemos todos y la higiene postural y, una vez más, el deporte. Por tanto, los beneficios estructurales y metabólicos del deporte en el embarazo, pues tradicionalmente se discutía muchísimo. ¿Cómo vas a hacer deporte si estás embarazada? ¿Le falta oxígeno a tu bebé? ¿Es una barbaridad para el cuerpo? Esto se ha visto que no es así. Evidentemente, una persona de la población general que no está acostumbrada a hacer deporte, no se le puede pedir que empiece a hacer un deporte. Pero siendo el sedentarismo y la falta de actividad física el cuarto factor de riesgo de mortalidad temprana en todo el mundo, parece razonable y la OMS lo avala, recomendar actividad física en todas las mujeres gestantes adaptada a su condición física previa y a la situación del embarazo, evidentemente siempre y cuando no haya una condición patológica. Las restricciones en el embarazo, pues esto queda para charlas mucho más profundas, pero bueno, la conclusión general es que se debe recomendar en todas las mujeres y que en aquellas mujeres deportistas se debe adaptar el trabajo físico a la etapa que están viviendo, pero se puede y se debe mantener. Explotando quizá, es el momento de explotar quizá otras capacidades que no trabajamos durante el resto de la vida deportiva de la mujer, pues haciendo especialmente hincapié en el suelo pélvico. Nos hemos olvidado de él durante toda la vida deportiva de la mujer, pues quizás es una fortaleza a trabajar durante esta etapa. Por no hablar, pues bueno, disminuimos el riesgo de diabetes gestacional, de trastornos hipertensivos, incluso se ha demostrado una mejoría tanto en la vía de parto, se disminuyen las tasas de cesárea, esto está demostrado por revisiones y metaanálisis tanto en Estados Unidos como en Canadá, que hay un mejor parto y no se altera ni el crecimiento del bebé ni se empeora la patología del embarazo. Los puntos clave en la prevención de la debilidad del suelo pélvico es el trabajo en la diástasis abdominal, que os lo pasa a explicar Carol. Hola, ¿qué tal? Voy a volver un poquito, ¿cómo vuelvo? No. Es una sinvergüenza, sabe mucho. Bueno, yo soy Caroline, soy especialista en suelo pélvico, llevo ya más de 10 años trabajando con mujeres en el embarazo y posparto también, la recuperación posparto. Y también trabajamos con atletas, mujeres que practican ejercicio físico y dentro del deporte, y no solo en deporte, a cualquier mujer y a cualquier persona, es fundamental que tengamos equilibrado los 3 diafragmas que tenemos en nuestro cuerpo. Y estos 3 diafragmas es el orofaríngeo, el diafragma torácico y el urogenital. Estos 3 diafragmas trabajan y tienen una conexión miofacial.
Durante el proceso del embarazo, en lo cual lo que estamos hablando, estos diafragmas sufren alteraciones por un cambio de la postura fisiológica que esta embarazada va a sufrir. Además, estos cambios fisiológicos de esta embarazada va a provocar también alteraciones en sus cadenas musculares. Entonces, estas alteraciones de estas cadenas musculares, añadida a esta alteración de la postura, nos va a llevar un aumento de la presión intraabdominal, que sería esta presión intraabdominal es súper importante para mantener nuestra estabilidad. Nosotros ahora mismo tenemos una presión dentro de nuestro abdomen y esta presión sirve para mantener y ayudarnos con nuestra estabilidad. Pero esta presión va cambiando a lo largo de nuestro día. Cuando vamos al baño, pues esta presión sube, o cuando hacemos un mal gesto, esta presión sube, y ahí entra entra justo lo que es la cavidad abdominolumbar pélvica, que trabaja para mantener equilibrada estas presiones que van cambiando a lo largo del día. Si tenemos un fallo en alguna de estas musculaturas de la zona abdominal lumbar pélvica, por ejemplo, en caso de una diástasis abdominal, que es una de las principales alteraciones que ocurre en nuestra faja abdominal cuando estamos embarazadas. Hay que dejar claro, y dejo bastante claro a todas las mujeres, que el embarazo sí es una lesión al cuerpo, y tenemos que tener claro. Imagina, en un embarazo estiramos un montón de musculaturas, se cambia la postura, ligamentos y fascias también se estiran, pero infelizmente aún no tenemos la cultura de trabajar estas musculaturas específicas dentro del deporte, con esta atleta que se embarazó. Entonces, a esta mujer que es atleta, que se ha embarazado, tenemos que trabajar la prevención de una diástasis abdominal patológica. Una diástasis abdominal va a ocurrir sí o sí, porque este útero tiene que desarrollarse y esta faja abdominal pierde su tono. Además, como esta postura se altera, pues si no controlamos semana a semana esta alteración postural, esta atleta va a tener una diástasis abdominal probablemente patológica. Dentro del embarazo es fundamental un trabajo específico de toda la faja abdominal y de la postura, a fin de controlar esta separación de los rectos abdominales, que es lo que es la diástasis abdominal, que es la separación de los rectos abdominales. Si conseguimos controlar esta separación dentro del embarazo, nuestra deportista podrá regresar aún más rápido a sus actividades de deporte. Además de la faja abdominal, vamos a encontrar la musculatura, debilidades en el suelo pélvico, que dentro del embarazo puede ocurrir, debido a este aumento de esta presión intraabdominal que hemos hablado, provocado por esta alteración de la postura y alteración de las cadenas musculares dentro del embarazo. Y estas debilidades del suelo pélvico podrán ser los prolapsos, que son la caída de los órganos pélvicos hacia la zona vaginal, bien, también las incontinencias urinarias, que son bastante habituales dentro del embarazo. Esto ocurre por este aumento de esta presión intraabdominal natural. Entonces, trabajar toda la musculatura del suelo pélvico, como había dicho Carmen, es fundamental. ¿Y cómo trabajamos el suelo pélvico? El suelo pélvico, como la faja abdominal, no se trabaja solo el suelo pélvico en caso con los ejercicios de Kegel, ¿no? Que son los más conocidos, de contraer y relajar esta musculatura. Sí, el suelo pélvico podemos trabajar a lo largo de todo el día manteniendo una correcta postura. Y esta musculatura es fundamental no solo para una embarazada, pero para cualquier persona. Los hombres también tienen suelo pélvico y cuando tenemos un buen tono del suelo pélvico, un buen tono de nuestra faja abdominal, vamos a prevenir problemas como dolores en la espalda, incontinencias urinarias, prolapsos y también las hernias, ¿no? Ya sea estas discales o hernias abdominales inguinales. Una hernia sale por un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, mantener una correcta postura nos va a facilitar a equilibrar los aumentos de presiones intraabdominales.
Luego, lo que estaba hablando, aquí podemos ver un poco qué sería una presión intraabdominal. Vamos a imaginar que somos un cilindro y ahí tenemos nuestra presión intraabdominal que va cambiando a lo largo del día. Si tenemos una buena musculatura, a un aumento de presión, pues esta presión se distribuye perfectamente en el cuerpo. Pero en caso, por ejemplo, de una mujer en un posparto que tiene una diástasis abdominal durante una tos, pues esta faja abdominal no se activará perfectamente para contener este aumento de esta presión, facilitando la aparición de una incontinencia urinaria, también facilitando la aparición de hernias. Entonces, la importancia también de esta rehabilitación posparto. Es fundamental que toda mujer que ha pasado por un embarazo tiene que pasar por una rehabilitación. Como había comentado, el embarazo es una lesión. Entonces, después del parto, estoy aún más lesionada porque el parto también es una lesión. Ahí hacemos un esfuerzo en el momento del parto, en la fase expulsiva, o si este parto fue por una cesárea, también es una lesión porque hubo un corte en lo cual hubo fascias, ligamentos que se fueron pues, cortados para sacar el bebé. Entonces, en un posparto es fundamental la recuperación. Y de cara a una deportista de alto nivel, sí o sí, tiene que volver a hacer esta rehabilitación posparto para rehabilitar su suelo pélvico, su faja abdominal, para poder conseguir tener volver a tener buen rendimientos dentro del mundo del deporte. Además, rehabilitar toda esta zona, en el caso de sobre todo en las chicas de fútbol, que suele tener mucha lesión de los ligamentos cruzados, durante el embarazo y tras el embarazo es fundamental todo este trabajo de la zona abdominal, de la postura, de la zona glútea, para mantener estable esta zona y evitar estas lesiones en la rodilla. Bueno, ¿qué debe ser el enfoque del entrenamiento durante el embarazo? Bueno, durante el embarazo, súper importante. Ahora sigue tú. Bueno, es lo que habíamos comentado, ¿no? Pues tenemos unos pulmones que están impactados prácticamente con una caja torácica que se ha visto disminuida para dejar espacio al bebé. Pues adaptar cargas, adaptar intensidades, adaptar tipo de ejercicio. ¿Quiere decir que no se tenga que hacer ejercicio anaeróbico? No, se puede hacer ejercicio anaeróbico, pero adaptado en tiempos y adaptado en intensidades. El ejercicio anaeróbico está recomendado por debajo de los 45 minutos. Igualmente, si tenemos un atleta de élite que trabaja en volúmenes de carga óptimos y no, los americanos lo llaman sensación de fatiga, no llega a esa sensación de fatiga en las escalas que están habilitadas para ello por parte de los entrenadores, se puede mover. Lo que pasa es que tendremos que adaptar también para no llegar a la hipoglucemia, que puede ser contraproducente en el embarazo, y adaptar las necesidades nutricionales y las necesidades del entrenamiento. Es un trabajo muy complejo. Como os podéis imaginar, involucra a muchas personas, involucra tanto al obstetra como al fisioterapeuta y todos los proveedores de salud en la maternidad, que se llama ahora, que tienen que trabajar muy coordinados y muy alineados para que el rendimiento del atleta se vea alterado en la menor cantidad posible. Individualizar el trabajo, siempre, el foco es ese atleta. Siempre se debe individualizar ese trabajo a las condiciones físicas y a las sensaciones con las que se está moviendo ella. Al final no podemos determinar cómo va a reaccionar un cuerpo y hay personas que por la adaptación que tienen, el trabajo previo tanto de fuerza muscular como de capacidad aeróbica, se mueven bien en trabajos de fatiga, se mueven bien en trabajos de alta carga y alta intensidad, pues potenciar que esa atleta pueda continuar con este entrenamiento sabiendo que, bueno, tenemos que adaptar todo el resto de sistemas a ello. Aplicar restricciones en caso de patologías, pues no me quiero extender mucho, pero si hay un sangrado, esto se tiene que parar, si hay defectos de la placentación, esto se tiene que parar, o defectos en el crecimiento fetal. Sí que quiero hacer mucho hincapié en esto porque muchas veces en las deportistas está el estigma de es que te va a salir un bebé pequeño, es que no estás comiendo lo suficiente, es que si haces mucho deporte tu bebé no va a crecer y esto no es bueno. Esto se ha demostrado que no es así. No hay menores pesos al nacer en los bebés de atletas de alta competición.
Puede haber una oscilación del peso, pero en ningún caso son alteraciones del crecimiento que nos afecten a esos bebés, que crecen perfectamente sanos, con un parto mucho menos invasivo, mucho menos lesivo, con lo cual bebé feliz, mamá feliz, éxito de embarazo si se mantiene una actividad deportiva con cabeza y con los profesionales implicados que tiene que haber. Evidentemente, trabajo de los fisioterapeutas de suelo pélvico, entrenadores y ginecólogos y obstetras implicados en todo ello. Y los ejercicios de fortalecimiento del complejo lumboabdominopélvico, como ha dicho Carol. Bueno, aquí os ponemos algunos ejemplos de la biomecánica del embarazo, ¿no? Sobre las presiones que podemos tener en la columna, en la cadena posterior y la afectación que hay de toda la parte posterior con el ciático, como explicaba Carol, la zona glútea, que supone mucha carga en el embarazo. Bueno, estaba hablando Carmen, justo ahí es súper importante dentro del embarazo, además de este trabajo de la faja abdominal, del suelo pélvico y de la postura, también es muy importante que trabajemos la musculatura glútea. El glúteo es un músculo fundamental para todos nosotros, es un músculo estabilizador y dentro del embarazo nos va a ayudar también a equilibrar estas presiones de nuestro cuerpo. Si tenemos buenos glúteos, vamos a tener buen suelo pélvico, porque un buen glúteo nos va a ayudar a colocar nuestra pelvis en una postura neutra, que es lo que siempre deberíamos trabajar con esta pelvis en neutro, que sería una pelvis en neutro, ¿no? Ahora no sé si puedo rápidamente hacer un ejercicio para que podamos aprender a trabajar con él. Ya que soy fisio, me gustaría pues dejar aquí un poquito de mi granito de arena de cómo sentarnos bien, que es fundamental. Al final, yo creo que la mayoría de los trabajos, gracias a Dios, el mío no es así. Yo estoy todo el día de pie y moviéndome, pero la mayoría de las personas pasan mucho tiempo de su vida sentada. Y infelizmente son pocas las que consiguen sentar bien, muy bien, sentándose a... Pues muy bien, he pillado. Entonces, mira, en nuestra zona pélvica tenemos dos huesos que se llaman isquiones, ¿vale? Están justo aquí. Entonces vamos a poner nuestras manos por debajo, descruzamos las piernas, ponemos ahí las manos por debajo, venga, todos, es importante, hay que poner esta pelvis en neutro para tener un buen abdomen y un buen suelo pélvico. Y equilibrar las presiones, venga, sentimos estos huesos y ahora vamos a intentar, sacamos la mano, sacamos la otra, tenemos que sentir que estos huesos clavan nuestra silla. Es importante siempre, el momento que es justo como ella está, un ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos todos nuestra pelvis en neutro. Y así deberíamos mantener a lo largo de todo el día. Y cuando estamos de pie, ¿cómo mantenemos esta pelvis en neutro? Enviando una información a nuestro sistema nervioso que tenemos que crecer. Porque la mayoría de nosotros estamos así, ¿no? Tenemos que ir por la vida, pues, grandes, ¿no? Tenemos que enseñar al mundo que somos grandes. Entonces, estirando, manteniendo el pecho arriba. Y de esta manera vamos a trabajar siempre con nuestra faja abdominal. Porque podemos hacer un test. Si estamos estirados y tocamos nuestro abdomen, se pone más duro. Porque activamos las fibras posturales de nuestro cuerpo, que son las predominantes. Son las fibras tipo 1. Y el suelo pélvico, la faja abdominal, predomina estas fibras. Entonces podemos estar trabajando nuestro abdomen a lo largo de todo el día intentando mantener nuestra columna estirada. Bueno, nos gusta mucho esta frase, que yo creo que para una deportista, una mujer que le gusta hacer deporte, por lo menos para mí, yo siempre lo llevo, que la disciplina es todo, ¿no? Y entonces al final tenemos que siempre elegir entre dos dolores, o el de la disciplina o el del arrepentimiento. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina Correia, y muchísimas gracias, Carmen Parrilla, de verdad. Hemos aprendido muchísimo. Yo los isquiones los tengo ya localizados, ¿eh? Muy bien. Y es verdad que
Tengo claro que tengo que ir como si me cogieran de un pelo así, en alto, y tengo que ir así por la vida para llevar mi columna bien colocada. Me ha llamado mucho la atención todo lo que habéis contado y, sobre todo, creo que deberíamos de compartirlo con nuestras siguientes invitadas, porque hemos hablado de la experiencia, ¿no? de quedarte embarazada y de lo que le sucede al cuerpo. O sea, se mueven órganos, se mueven músculos y se mueven los huesos. Se desplaza todo y luego todo eso puede provocar algunos problemas de los cuales también habéis hablado. Pero la experiencia nos dice que si llevas una muy buena preparación y te llevas esa disciplina, que a mí ese dolor me parece súper placentero, ¿eh? El del trabajo y el ejercicio me parece súper placentero. De hecho, cada vez que consigues una meta, te sientes mucho mejor también psicológicamente. Podríamos hablar de todo esto con las personas que tienen más experiencia y para eso a mí me gustaría contaros que tenemos aquí a 3 personas que saben de esto. La primera, me gustaría invitarla, Marta Corredera, ha sido mamá hace nada, menos de un año, no tiene Ona ni un añito, ¿no? Adelante, jugadora del Real Madrid. Muchísimas gracias. Tania Tabanera, ella es una de las responsables de coordinadora de fútbol femenino de aquí, de AFE. Y al otro lado del mundo, bueno, del charco, no sé cómo decirlo, del mundo no, porque no está tan lejos, pero tenemos a Mar Moreno, que es preparadora física del Levante Unión Deportiva, y ella también tiene mucha experiencia. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, estoy un poquito más cerca. Sí, no estás tan lejos, pero estás al otro lado del mar. Sí. Ahí estás. Bueno, tú tienes muchísima experiencia, sobre todo porque tienes a la capitana del Levante, que ha sido mamá por segunda vez. Bueno, es su primera gestación. Ella tiene 2 hijos, pero la primera gestación ha sido la de Víctor. Eso es. Sí, fue pues el verano pasado, ya cuando dio a luz, y el año pasado tuvimos esta experiencia. La acompañamos en todo el proceso hasta que, bueno, pudo volver a reincorporarse a jugar partidos y a estar también con el equipo, y la verdad que fue un proceso muy bonito. Sí. Mejor. Marta, me imagino que tú conoces perfectamente los pasos que ha tenido que dar María, porque tú has dado exactamente los mismos. Sí, bueno, María es compañera mía de profesión, hemos tenido la suerte pues de dar un poco a luz a la misma vez, con un mesecito de diferencia. Ella creo que tuvo un parto natural y el mío fue por cesárea, entonces el mío ha sido un poco más complicada la recuperación, pero bueno, es un orgullo, ¿no? Ver que cada vez más mujeres pues se animan en este camino de la maternidad y sobre todo pues abren paso a las futuras generaciones. Un ejemplo importante, Tania, yo creo que es el de Alex Morgan, ¿no? Que es una de las referentes dentro del fútbol femenino, que tenía muy claro que ella iba a ser madre y que iba con su bebé a los entrenamientos. ¿Qué nos está faltando en España para que tengamos ese proceso que tenemos que ir caminando para llegar a esa conciliación y que cada vez que una futbolista diga estoy embarazada no suponga un problema? Eso es, ¿no? Como ha dicho Marta, yo creo que al final tener una persona a la que fijarte es importante. Ya tenemos futbolistas en España que, como Marta, han dado ese paso, ¿no?, a normalizar la maternidad en el deporte. Es muy importante la regulación, como bien incluía Diego al principio de la presentación. Las instituciones tienen que proteger el embarazo, tienen que proteger a la mujer deportista, no tienen que obligarla a elegir. Entonces, bueno, pues ese ya es trabajo de liga, federación, AFE, ¿no?, de trabajar en ese contexto, en reglar el momento de la maternidad, en reglar la conciliación, porque también es muy importante. No nos podemos olvidar que a partir de ahí la mujer deportista también tiene una responsabilidad vital, que es la de ser madre, y sin duda eso se tiene que poder compaginar de manera normal y natural con el deporte de élite, ¿no? Entonces, al final, yo creo que las instituciones ahí pues tienen que dar un paso al frente y, bueno, pues liderar, sobre todo, que la norma no impida, ¿no?, o no bloquee esa voluntad de ser madre. De la experiencia se aprende. Si me permitís, quiero preguntarle a Marta y también a Mar, porque ellas han estado muy cerca de estos 2 procesos maravillosos, porque la maternidad, el embarazo, la maternidad, la lactancia y la crianza de los niños todo el mundo que sea madre o padre lo dice, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero claro, cuando eres deportista de élite, y yo voy a trasladarlo también, cuando eres periodista o tienes una actividad laboral, también supone un problema, porque el decir que estás embarazada plantea problemas a todo el mundo y en todas las áreas, ¿no? Pero ¿cómo fue lo tuyo, Marta? ¿Qué facilidades te han dado?
¿Cuáles han sido los recursos que has tenido a tu alcance? Bueno, partiendo de la base que yo estaba jugando en el Real Madrid, pero yo soy de Barcelona, toda mi familia estaba en Barcelona y desgraciadamente mi experiencia no ha sido tan buena, ¿no? Con la maternidad y con el embarazo. Yo creo que está todo, muchas veces lo he hablado con mi marido, con mi entorno, que está todo muy idealizado, ¿no? Te quedas embarazado y tiene que ser todo súper bonito, das a luz y tiene que ser todo maravilloso. Y yo en mi caso no ha sido así, en mi caso he estado pues más de la mitad del embarazo con náuseas, con mareos, tuve que parar en seco mi actividad física porque no podía, o sea, es que era levantarme del sofá, me mareaba, iba a vomitar. Entonces, en ese sentido, o en mi caso, mi experiencia ha sido un poco traumática, ¿no? En ese sentido, y psicológicamente ha sido muy difícil de aceptar que venías de un nivel muy alto de competir en Europa, de competir con selección, y que de repente te encuentras estirada prácticamente todo el día en un sofá sin poder moverte, ¿no? Entonces eso psicológicamente para mí fue muy duro. Sí que es verdad bueno, que a la larga te das cuenta, ¿no? Mi niña ya tiene casi 10 meses y ahora es cuando dices, ostras, empiezo a disfrutar un poco, ¿no? Pero ha sido muy duro. También el posparto, ¿no? Como decían ellas, yo tengo diástasis abdominal, que estoy trabajando con una fisioterapeuta especializada en Barcelona. Estoy en entrenamientos personales también con un especialista de posparto y de embarazo, y a raíz de eso pues me ha quedado la diástasis que se está reduciendo y también me ha quedado una hernia umbilical. Entonces, en mi caso ha sido todo un poco complicado y la experiencia, así como la de Alarilla, es diferente, ¿no? Porque ella sí que ha podido volver a competir. Yo todavía estoy en ese proceso de recuperación, tanto física como psicológicamente, y que espero que algún día pues, pueda volver a hacer ejercicio a un nivel medianamente alto y que mi cuerpo lo permita. Seguro que sí, que eres muy joven. Marc, ¿cómo se gestiona esto? Porque, claro, estaba comentando Marta que María no ha tenido los problemas que ha tenido ella, pero desde el momento en el que a ti te dicen que una de tus futbolistas está embarazada, ¿cómo vais gestionándolo desde el club y desde el departamento físico? Bueno, pues desde que Alarilla se quedó embarazada, lo tratamos pues con total normalidad. Al final se fue a trabajar con el fisio y con el redactador, junto con el área de preparación física, conmigo en este caso. Empezamos que me ha gustado mucho la frase, me he quedado con la frase que han dicho, al final lo que haces un poco en tu embarazo se refleja luego todo un poco en el posparto. En el caso de Ala, entendíamos que era un buen momento para generar un aumento en ese trabajo de fuerza. Además de trabajo de transverso, con respiraciones y demás, siempre atendiendo un poco al carácter del esfuerzo que ella percibía. Al final es verdad que nos enfrentamos a un hándicap muy importante, y es que no hay prácticamente, por no decir que no hay literatura sobre todo esto. Entonces ahí vas muy a ciegas, vas mucho, hablando con la jugadora, que ella te comente cómo se encuentra tras cada sesión de entrenamiento, y sobre todo también en carga crónica, cuando ya llevas más sesiones de entrenamiento, cómo está asimilando esas sesiones de entrenamiento, las sesiones de fuerza. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos pues quizá un problema porque no asimilaba bien. Empezamos a un poquito a trabajar el cardio más aeróbico y demás, no anaeróbico porque no lo toleraba. ¿De acuerdo? Bueno, lo que han dicho por el bajo de 45 minutos y demás, bueno, nosotros no salíamos a campo, por ejemplo, al inicio. Al final del embarazo no salíamos a campo en ningún momento antes del embarazo, no salimos porque, bueno, no toleraba, por ejemplo, pues, cualquier tipo de ejercicio sencillo en campo. Entonces, bueno, quitamos totalmente ese impacto y nos centramos en trabajo de transverso, en trabajo de respiratorio, de diafragma, y sobre todo en generar ese trabajo de fuerza básico en gimnasio. A ver, yo lo que estoy sacando en conclusión es que cada caso es absolutamente diferente, porque claro, yo conozco muchos casos de deportistas que incluso recuerdo ahora mismo a Jimena Martín, que estuvo compitiendo, le veías corriendo los 10 kilómetros de Zaragoza con una barriga estupenda y no tuvo ningún problema. Su ginecóloga la llevaba controladísima, decía que su suelo pélvico iba bien, ella es atleta de montaña, para señas, no tuvo ningún problema, pero ¿cómo se actúa cuando aparecen problemas como los que ha tenido Marta? ¿Y cuáles son las herramientas de las que se disponen los futbolistas y que se puede ir ahondando en esas herramientas desde antes para que sea mejor y sea más fácil?
Bueno, la importancia de la profesionalización sin duda es básica, ¿no? No solo hablando ya de salario mínimo, que parece que es lo que se nos viene a todo el mundo a la cabeza, sino de que todos esos cuerpos técnicos estén muy profesionalizados y sobre todo tengan esa figura específica, ¿no?, de la readaptación en un momento como el embarazo. El cuerpo técnico es, por decirlo de alguna manera, la herramienta más cercana que tiene la futbolista. Entonces, si ese cuerpo técnico tiene un cuerpo médico capacitado, con experiencia, involucrado también en estos procesos, conocedor de estos procesos y con experiencia, por supuesto que es un mundo quizá, ¿no?, pues como bien decía Mar, un poco difuso ahora mismo, ¿no?, en cuanto a estudios, en cuanto a evidencia científica, ¿no?, pero ya cada vez vamos viendo más casos y la gente tiene que estar preparada, los profesionales alrededor de las futbolistas necesitan estar preparados porque al final ellas están compitiendo al máximo nivel y necesitan esas herramientas. Yo creo que es, pues al final, un proceso más de la profesionalización de la competición que se tiene que exigir, que se tiene que pedir, porque, como bien dices, ellas necesitan esas herramientas para competir al máximo nivel. Si alguna queréis intervenir, es una mesa redonda, o sea, que no hace falta que os pregunte yo. En cualquier caso, ¿qué has echado tú en falta, Marta? Que es lo que a mí más me preocupa. Claro, a ver, es un poco complicada esta pregunta en mi caso, ¿no? Porque yo tuve el hándicap, que ya lo he dicho antes, yo soy de Barcelona, entonces al estar de baja laboral, yo me fui con mi familia para recuperarme y para estar bien. En ese caso, el club realmente no podía hacer mucho en la distancia, ¿no? Ahí fui yo la que se buscó un fisio, la que se buscó un entrenador personal para intentar, pues, minimizar esos daños a la hora de luego del parto y sobre todo ahora en el posparto, pues trabajando para recuperarme físicamente. Entonces, es que claro, lo has dicho tú, son casos completamente diferentes. Somos mujeres, hay niños muy diferentes, somos mujeres muy diferentes y cada una tiene su experiencia, ¿no? Entonces, es verdad que el club podía haber hecho más si yo hubiese estado aquí en Madrid, pero estando en distancia es un complicado. De todas maneras, yo solo puedo agradecer, ¿no?, que ellos han estado pendientes, que me han venido preguntando, tanto el entrenador como compañeras como por parte del club. En todo momento se han interesado por cómo estaba y la verdad que es de agradecer. Eso está genial, pero yo vuelvo a lo mismo. Si la necesidad que tiene cada deportista, cada futbolista en este caso, es individual, ¿no tendría que haber también un equipo técnico fuera del equipo que se encarga del entrenamiento habitual para la práctica deportiva, que esté ya designado para que se puedan atender no solamente a través de los clubes, sino en general, ¿no?, a las deportistas, a las futbolistas que tengan un problema en concreto? Yo creo que el tema principal es asumir y saber que biológicamente la mujer tiene unas necesidades y unas demandas diferentes. Entonces, como parte de la salud física de una mujer está la salud reproductiva y la salud hormonal. Nos estamos enfocando mucho en el embarazo, en esta charla, que es el propósito de hoy, pero la salud hormonal de la mujer también juega un papel súper importante en el deporte. Las amenorreas en el deporte, sobre todo velocistas, atletas de atletismo, la redundancia, están a la orden del día. Tenemos muchísimas pacientes que compiten, que llevan sin regla años. No hay un profesional dedicado a la nutrición en los cuerpos técnicos, y no hay un profesional dedicado a la salud hormonal dentro de la parte de la ginecología, que es lo que me toca a mí, encargado de esas atletas. Si tenemos un fisioterapeuta para nuestras múltiples lesiones, tenemos un traumatólogo para nuestras roturas y nuestras articulaciones, ¿por qué no incorporar a alguien especialista en la salud reproductiva y la salud femenina y hormonal de nuestras jugadoras y las atletas de élite? En las levantadoras de peso, por ejemplo, hay estudios súper interesantes que están hechos por cuestionarios online, porque todas estas atletas han tenido esas demandas en sus respectivos embarazos y puerperios y no las han consultado de manera física y presencial con nadie, porque no tenían a nadie a quien hacer el recurso. Han sido los propios interesados, ¿no?, los investigadores en este caso, quienes a través de formularios online se han podido poner en contacto con estas atletas, porque esta parte de su salud estaba relegada, pues, a sus médicos de confianza de siempre, porque cómo voy a decir, pues, que tengo pérdidas de orina, o cómo voy a decir que tengo una diástasis y que no me estoy pudiendo recuperar bien después de mi embarazo, cómo lo va a tomar esto el club, porque a lo mejor, pues, me relegan. Entonces, como que esta parte del miedo y la estigmatización está muy arraigada todavía, y yo creo que el cambio fundamental pasaría por incluir en el cuerpo técnico a especialistas dedicados a la salud de la mujer, específicamente, porque al final es el limitante fundamental de la evolución de estas atletas después de su embarazo y de cualquier problema. O sea, una amenorrea
te puede justificar muchísimas lesiones y estamos tratando la rotura del ligamento cruzado, estamos tratando una rotura tendinosa del gemelo, estamos tratando múltiples lesiones que tienen un causal, y esa señora sigue con su amenorrea, sigue con sus déficit de aporte nutricional porque está en un alto rendimiento, no un déficit de aporte, un trastorno de conducta alimentaria, sino entendido como un déficit de aporte acorde a su situación deportiva, y estamos poniéndole parches cuando al final el problema principal está ahí tapado, silenciado, porque no hay un especialista que esté liderando o que esté encaminando todo el proceso de esa mujer. Escuchate, me surgen dos preguntas. La primera, que me da la sensación de que los cuerpos técnicos entrenan a las mujeres como si fueran hombres, y evidentemente por lo que estáis contando las dos y por vuestra experiencia también, somos completamente diferentes y necesitamos un trato personalizado individual porque cada una es un mundo. Eso por un lado. Y la segunda, Tania, yo no sé cómo está el convenio en estos momentos, pero si ocurre algún retraso dentro del posparto, porque sé que hay un año de contrato que se prolonga en el momento en el que tú confirmas que estás embarazada, pero si hay algún retraso y tu vuelta a la actividad física y a la competición se retrasa, ¿se observa hay algún problema ahí o queda todo bien? Ahora mismo estamos en fase de negociación, un poco todavía previa a tratar los temas de maternidad, pero bueno, sin duda es algo que siempre ponemos sobre la mesa, ¿no? O sea, ya se consiguió hace mucho, que bueno, Marta se acordará, que fue complicado ya conseguir el año de contrato una vez te has quedado embarazada, estás en tu último año, pues conseguir un año más obligatorio para el club. Aquello no fue una pelea fácil, ya hubo que derribar muchos prejuicios, muchos muros con los clubs en la mesa de negociación. Pero bueno, ahora se siguen poniendo más cosas encima de la mesa, ¿no? Porque como bien dice Marta, al final cada futbolista tiene un caso particular, puede haber muchas complicaciones porque como bien indicaban, es una lesión, no deja de ser una lesión, y como lesión no todo el mundo se recupera de la misma manera, no todo el mundo afronta esta lesión de la misma manera, por lo tanto, pues bueno, al final hay que intentar pues legislar el mayor abanico de posibilidades para que estén protegidas y tengan esa cobertura. Lo que querías decir, Caroline. Que yo creo que dentro, no solo el embarazo, ¿no? Yo creo que deberíamos enfocar un poco más en la medicina preventiva. El caso que, por ejemplo, si dentro de un club hubiera especialistas, como Carmen estaba hablando, en la salud de la mujer, podríamos de hecho llegar a prevenir mucho más estas lesiones en un embarazo, en un posparto, si trabajáramos una faja abdominal de una manera correcta, o trabajáramos esta postura de estos atletas, estas alteraciones de estas cadenas musculares que estas mujeres sufren, y de cara también, lo que estaba hablando Carmen, las amenorreas también tienen el dolor de la regla. Que no debería doler. Que no debería doler. Y claro, que podemos trabajar nosotros fisios con la parte del dolor de la regla, que a veces imposibilita esta mujer de competir, porque o va a competir con dolor, y si tú vas a competir con dolor, pues no creo que vas a rendir lo mismo. Entonces, nosotros fisios trabajamos a través de liberaciones miofaciales de la zona pélvica, de la zona abdominal, que facilitaría a esta mujer poder competir y liberarse del dolor de regla. Normalmente puede estar asociada a adherencias, alteraciones posturales, es que la postura es fundamental. Y trabajar la postura pues nos va a ayudar en la prevención de prácticamente la mayoría de las dolencias que tenemos en nuestro cuerpo. Es que tenemos que ser súper conscientes de esto. Trabajar la postura, faja abdominal y suelo pélvico es clave. A día de hoy, sacadme de mi error, Marta, Mar, no hay un equipo de fisios, de médicos, de ginecólogos que se dedique a ayudar a las futbolistas que se quedan embarazadas. En ningún equipo, ni en la federación, ni en ningún lado, ¿no? Claro, nosotros al final no tenemos ese especialista en este tipo de casos de médicos y demás, posiblemente cuando la mujer se queda, embarazada. Al final nosotros, pues, a día de hoy es lo que también he comentado antes, hay un vacío científico en cuanto a estudios y demás, que bueno, pero a nivel no solamente del embarazo de la mujer, sino en el deporte, mujer deportista, es verdad que hay muchos menos estudios y se tienen que empezar
bueno, pues a estudiar y a sacar mayores estudios en este ámbito. Nosotros al final, pues bueno, tratamos a Larilla en este caso, pues como alguien lesionado, por así decir, al principio, como bien han dicho. Y sí, yo también creo en la necesidad de tener una figura especialista en todo esto. Claro, es que se tiene que observar la posibilidad de que una futbolista se quede embarazada entre los 25 y los 35 años, que es la edad ideal para ser madre. Es que deberíamos de contemplar que esta posibilidad es una obviedad, que los hombres, cuando se quedan sus mujeres embarazadas, incluso hay quien dice, mira qué bien, ha dejado a su mujer en el hospital y se ha ido a jugar el partido. Pues mira, no, deberías de echar una mano a tu mujer. Pero bueno, esta es una percepción mía. Pero siendo esto tan evidente, lo que estamos hablando, los cambios que experimenta el cuerpo de la mujer, y más siendo deportista, ¿no debería de haber ya un equipo técnico, médico, especialista en estas cuestiones en la federación y en cada club, ya si me apuras? Yo creo que esa es la mayor demanda que deberíamos de reclamar desde el día de hoy. Que la clave es lo que dice Carolina. Vivimos en una sociedad en la que la prevención se banaliza muchísimo y no es lo mismo, y es una inversión a futuro. O sea, invertir en estas atletas y en estas deportistas de alto nivel antes de, en esa forma física, con los tratamientos y la orientación, sobre todo previa a lo que decía Marta, o sea, no vender que es un escenario ideal. La maternidad tiene muchas cosas muy duras y cada una pues tiene sus fases. Hay personas que tienen un embarazo maravilloso y un puerperio terrorífico, personas que tienen un embarazo terrible y un puerperio maravilloso, la lactancia. O las dos horribles. O las dos horribles, o la lactancia perfecta. Entonces, si todo eso lo empezamos a prevenir, empezamos pues con una intervención nutricional, ginecológica precoz, una orientación a esa mujer, trabajo físico y anímico, que es súper importante, porque nos han vendido que tienes que adorar tu cuerpo y adorar tu maternidad y adorar todos los cambios que eso supone. Pues hay veces que no, y se te hace bola no poder entrenar, porque como deportista quieres, tu cuerpo te pide eso, y además si te dedicas a ello profesionalmente, pues es una exigencia más y no puedes. ¿Cómo afrontar eso? También tiene que haber personal implicado en esa orientación y en esa gestión tanto emocional como física de esas atletas previo a. Y esto me lleva a otra pregunta más, perdonadme, es que una es periodista, pero claro, Marta, ¿tú tenías previsto ser madre? ¿Tenías miedo de contarlo en el club porque nos pasa a muchas mujeres, yo no sé, pero cuando dices, bueno, ahora estoy embarazada, lo mismo me echan del trabajo? No sé si ese temor también psicológico influye a la hora de comunicarlo o tomar la decisión de ser madre cuando eres deportista de alto nivel. Influye mucho más sin tener referentes previos porque no sabes qué va a pasar, ¿no? También en la línea de lo que decíamos antes, yo creo que es muy importante que empiecen a haber equipos especializados en este sector, porque ya no solo en el embarazo, o sea, las mujeres tenemos la menstruación, somos muy irregulares hormonalmente, eso nos conlleva a lesiones, como tú has dicho, y yo creo que ese trabajo, es verdad que ahora empiezan a haber estudios, ¿no? Que Blanca Romero, la preparadora física de la selección, está trabajando en ello, Carmen Repullo, otra preparadora física que yo he tenido, y seguramente que también Mar está puesta en esos estudios, están empezando a funcionar, ¿no? Pero estamos muy verdes en ese sentido, ¿no? La mujer, yo me he sentido durante el embarazo, durante el posparto, no quiero que se malinterprete, porque no es un ataque a nadie, pero me he sentido muy sola y muy abandonada, sobre todo psicológicamente, ¿no? Porque es un cambio muy heavy, muy duro, muy, muy grande para una persona que es deportista, que está acostumbrada pues a estar en activo en el máximo nivel, y de repente yo le decía a mi pareja, ¿no? Le decía a mi marido, tengo la sensación de estar rodeada de mucha más gente que nunca y en cambio sentirme más sola que nunca, ¿no? O sea, y eso mentalmente es muy complicado. Entonces, creo que tenemos que trabajar desde ya, o sea, yo creo que gracias a referentes como Larilla, como yo, tenemos que empezar pues a crear o intentar presionar a las instituciones para crear esos equipos, para que la mujer empecé pues tanta igualdad que demandamos, ¿no? Yo creo que esa igualdad también pasa por tener unos equipos preparados y unos cuerpos técnicos o médicos preparados para poder asegurar un poco no sé cómo decirlo, el futuro, ¿no? Yo diría el presente de la mujer deportista, ¿no? Entonces, creo que es importante que vayamos en esa línea todos juntos.
que el decidir ser madre no suponga un acto de Exacto. valentía. Sí, porque... me tiro a la piscina y que sea lo que Dios quiera. O sea, yo, por ejemplo, yo tenía muchas ganas, siempre había querido ser madre, mi pareja había querido ser padre, llevábamos ya años juntos, nos habíamos casado el año anterior y fue un poco, bueno, mi suegro también está con cáncer, no sabíamos si iba a llegar a conocer a su nieto o nieta, entonces fue un poco que ya dijimos, ostras, yo estoy también al final de mi carrera, vamos a empezar a intentarlo, ¿no? Tuvimos mucha suerte que fue a la primera, eso también es verdad que fue pues súper rápido, que no nos lo esperábamos, y el momento de contárselo al club fue como, uff, o sea, ¿por dónde empiezo, no? O sea, yo con la que más confianza tenía era con la doctora en ese momento, que era Susan. Yo recuerdo el día que la llamé, le dije, pasa esto y voy a tirar para adelante porque es lo que queremos mi marido y yo. Y al día siguiente me reuní con el entrenador. El entrenador llevaba nada, un mes en el equipo porque habían destituido al entrenador anterior y había llegado él. Y recuerdo su cara y fue como, vaya marrón me está cogiendo ahora, ¿no? Llevo un mes aquí y ya me estoy encontrando esto, pero la verdad que su reacción a mí me impresionó mucho, la verdad. En todo momento me entendió, me abrazó, me dijo que enhorabuena, me ha escrito durante el embarazo. Yo le tuve que ocultar a las compañeras que estaba embarazada y les dije que tenía un problema de salud hasta que se lo pude contar, ¿no? Porque claro, no quería que se filtrara nada a prensa, era muy pronto para contarlo públicamente. Pero sí que es verdad que es como un precipicio, ¿no? Que te da mucho vértigo ese momento porque no sabes qué va a pasar y no sabes cómo va a reaccionar tu entorno, ni tu entorno deportivo, ni tu entorno un poco fanático, ¿no? Porque ese es otro tema, de los fans, de la prensa, de que mucha gente no entiende ni sabe tu situación y ya te juzgan de entrada por, pues, un poco quedarte embarazada en activo, cuando es todo tu derecho, ¿no? Pero sí que es como, da mucho vértigo y mucho miedo. Bueno, para eso estamos aquí, para cambiar eso y que esas percepciones empiecen a cambiar y empiecen a normalizarse, ¿no? Y que sea normal ver a una deportista de alto nivel quedarse embarazada y volver luego a competir y a rendir, como los ejemplos que hemos dicho antes. El hecho de que en el convenio ya esté contemplada la posibilidad de quedarte embarazada te libera un poco, ¿no? Eso, Marta, Tania, porque eso libera un poco también a las futbolistas. Que comente un poco Marta. Nosotros lo que pretendíamos era sobre todo que ante la decisión de informar a un club de que te has quedado embarazada no fuese tan fácil decir no te renuevo, ¿no? Porque al final esa estabilidad laboral que buscas como pareja, como madre, como persona que va a tener la responsabilidad de un nuevo miembro de la familia, pues tener por lo menos esa garantía de que vas a tener contrato un año más, porque esto en el deporte tiene esta peculiaridad que al final los contratos siempre son de duración determinada, por lo tanto nunca vas a tener esa estabilidad laboral que se puede buscar en otros sectores, ¿no? Cuando, bien lo decías al principio, parecía que ahora somos madres con 35 años porque es cuando has alcanzado esa estabilidad laboral. La deportista no la tiene nunca. Sus contratos son de 1, 2 años, 3, una persona que haya conseguido firmar algo muy a largo plazo, pues por lo menos intentar dar esa cobertura, decir, oye, es que decido quedarme embarazada y si lo comunico en marzo es que sé que por lo menos en junio no voy a estar en la calle, ¿no? Que era por lo menos cubrir esa pequeña estabilidad. Yo creo que no se le puede llamar tampoco mucha estabilidad, pero sí mucho más de lo que se tenía hasta ahora, que por eso digo que al final cuando nosotros lo planteamos en la mesa de negociación también vimos muchas caras muy perplejas de decir, no me puedo creer que me esté planteando la parte sindical esto, ¿no? ¿Cómo se atreven a plantearnos esto? Y al final, pues se consiguió y por lo menos esa pequeña ayuda. No sé si queréis añadir algo más, porque yo ya tengo unas cuantas conclusiones de todo esto, que si queréis os las voy comentando y añadís algo o lo que a vosotros os parezca. Y tampoco sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿No queréis añadir nada más? A ver, conclusiones. Marta, Tania, Carmen, Caroline. Necesitamos que en los cuerpos técnicos se incluyan las figuras de ginecólogos y fisioterapeutas especializados en situaciones relacionadas con el embarazo y algún psicólogo también, y nutricionista fundamental. Porque además de esta manera, por lo que yo he estado escuchando, también el rendimiento puede ser mejor. Estabais hablando de lo de la menorrea y las lesiones que puede llegar a provocar la falta de la menstruación, que las menstruaciones no tienen por qué ser dolorosas, que nos duela la regla, tiene algún fundamento, debemos de investigarlo. Lo que decía Mar, de que todavía no hay literatura, no se sabe, tenemos que investigar mucho más y para eso pido a las instituciones, por favor, que ayuden a los investigadores, a los doctores en ciencias de la actividad física y el deporte que están haciendo esas investigaciones a que puedan continuar y que tengan los fondos suficientes para poder dedicarse a esas investigaciones, porque resulta que, y vosotros lo tenéis que saber,
que dependiendo del momento en el ciclo en el que estés, tu rendimiento es muchísimo mejor también. Ahora está discutido eso un poquito. Sobre todo aplicado al deporte de fuerza, que era donde eran la mayoría de los estudios. Las últimas revisiones se está discutiendo bastante. Estaban como muy establecidos los tiempos, pero en 2021-22, los últimos 22, los últimos metaanálisis que han salido dejan ahí ver la sombra de la duda de que a lo mejor no es tan así como pensábamos y que puede haber atletas en función del tipo de trabajo que se haya hecho previamente que tengan un rendimiento no acorde a lo que previamente estábamos pensando y que se pueda optimizar el rendimiento que creemos que no se tiene que tener en esa fase de ciclo. En cualquier caso, cada atleta funcionará de una manera, porque hemos visto... Exacto. Yo es que me estaba viniendo ahora mismo el ejemplo de un atleta en el Europeo de Múnich el verano pasado, que en una de las semifinales se paró y dijo, es que me estaban dando calambres, no podía seguir corriendo y al día siguiente ganó su final. O sea, que su rendimiento, o sea, el día que le estaba bajando la regla estaba fatal y al día siguiente iba como un tiro. O sea, que esto también depende, cada mujer funciona de una manera. Esa conclusión la tengo clarísima, ¿no? Sí. Eso es así. Sí, cada cuerpo es distinto, cada mujer va a reaccionar a su ciclo de una manera o de otra, entonces es por esto que no se puede decir que va a cambiar en deporte conforme tu ciclo, por eso que todavía estamos ahí buscando respuestas, ¿no? Para esta parte, ¿no? Lo de tratar el embarazo como una lesión de larga duración, esto también va para Mar y para Marta, no sé si a vosotros os parece bien, o se debería de establecer, Tania, aparte de las lesiones, el embarazo, porque el embarazo conlleva la preparación. Por ejemplo, suponte que tú dices, sin ningún problema, me quiero quedar embarazada y te llega tu fisio, tu ginecóloga y te prepara pre-embarazo. Durante el embarazo tienes tu fisio, tu ginecóloga y tu preparadora física durante el embarazo y en el posparto también. Quiero decir, ¿no es esto algo tan importante y tan específico que debería de estar aparte del tratamiento de lesión? Os lo pregunto, Marta, Mar, Tania. Yo creo que Mar puede contestar mejor. Vale. A ver, yo un poquito también lo que estoy escuchando, ¿vale? Por lo que estoy escuchando quiero poner un apunte, un poco lo que habéis dicho. Por eso es tan importante también el trabajo de fuerza, que se trabaje la fuerza en categorías inferiores, ¿de acuerdo? La mujer al final necesita un mayor refuerzo de ese trabajo de fuerza. Es importantísimo que lleguen al primer nivel con una gran base de entrenamiento de fuerza. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de prevenir lesiones y a la hora de poder mejorar el rendimiento de la jugadora en el primer nivel y no empezar entonces cuando llega al primer nivel a entrenar la fuerza. Esto lo quería dejar, bueno, por un poco lo que he estado escuchando, ¿no? Hasta ahora. Sí, yo creo que al final también es buscar también un especialista, ¿no? Que nos acompañe al resto de personas que acompañamos en este proceso a la jugadora embarazada en este caso. Creo que es muy, muy importante, repito, al final, el trabajo de fuerza previo al parto, evidentemente también posparto, pero ese trabajo de fuerza previo al parto, al final, en el posparto, bueno, sabemos que hay una bajada de la densidad mineral ósea de la mujer en el primer año y, por tanto, se puede producir, ¿vale?, más lesiones de fractura de hueso por estrés en ese primer año. Por tanto, si la jugadora va a volver a competir, como es el caso, por ejemplo, de Alarilla, que Ala estuvo pues, los 9 meses de embarazo y 4 meses después de recuperación, va a ser muy importante para que no tenga lesiones ese trabajo de fuerza. Todo esto yo considero que al final es muy importante tener otro tipo de especialistas acompañándonos y ayudándonos en este proceso. Yo quería añadir en esto, bueno, yo a nivel completamente amateur hago CrossFit, con lo cual defenderé siempre el trabajo de fuerza en la mujer. La mayoría de los estudios que tenemos de referencia del deporte son en deportes de fuerza, en halterofilistas de competición, y se ha demostrado que los puerperios tienen menores tasas de depresión posparto. Está muy, muy orientado, menores tasas de fractura y menores complicaciones a medio plazo, con todo lo estigmatizado que está ese trabajo de fuerza, con lo cual hay que derribar las barreras de que se va a aumentar los prolapsos de órganos pélvicos. No se ha demostrado, realmente hay un ligero aumento de la incontinencia
pero no superior a otras deportistas de élite como corredoras de fondo, maratonianas o jugadoras de fútbol, y hay que potenciar lo que decía un poco al principio de la charla, ¿no? Si no podemos ir a un esfuerzo máximo de sprint, de carrera, potenciar en estas futbolistas tanto antes como durante el embarazo ese trabajo de la estructura y el sostén, que es lo que nos va a acompañar ya todo el resto de nuestro periodo fértil y no fértil, que se nos olvida que estas mujeres luego tendrán una menopausia. O sea, es que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y bueno, y ahí está y esta es la protagonista del día. Que es más buena. Dice su madre que es un bicho, pero yo la veo buenísima. Bueno, claro, es que va a hacer un añito ahora, ¿no? En agosto. Sí, en agosto un añito. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, si no queréis añadir nada más. Sí. Acrescentar un poco que comentó Carmen, que nosotros siempre comentamos que no hay ejercicios malos, porque a veces fue por mucho tiempo estigmatizado, sobre todo el ejercicio de fuerza, de cara al suelo pélvico, que pues lesionaba y todo, pero lo que pasa es cómo se hacen los ejercicios. Entonces es súper importante el trabajo de la respiración en este tipo de ejercicio para que no haya pues aumentos, que podamos equilibrar, ¿no? El aumento de estas presiones intraabdominales para que estas deportistas no sufran de incontinencias urinarias o prolapso de los órganos pélvicos, porque ocurre porque a lo mejor no saben controlar su respiración durante un esfuerzo de un snatch, por ejemplo, o la postura. Entonces es fundamental este trabajo de esta faja abdominal y de este diafragma también. Sí, porque las pérdidas de orina y todo lo demás no se producen exclusivamente después de haber tenido un embarazo. Eso ocurre continuamente, como bien decís, dependiendo del tipo de ejercicios que realicen los deportistas, que no son los adecuados. Para eso necesitamos fisioterapeutas como vosotros. No es que no sean adecuados, es la manera de reeducar el cuerpo para conseguir equilibrar estos aumentos de presiones durante el ejercicio físico. Entonces, si conseguimos controlar estos aumentos de presión que provoca un deporte, al final es normal los aumentos de presión, no son malos. Lo que tenemos que reeducar nuestro cuerpo es cómo voy a controlar estos aumentos de presión. Y si sabemos cómo controlarlos, pues ya no nos pasará problemas en la zona del suelo pélvico. Bueno, lo que comentábamos, no esperar a llegar a primera categoría o al primer nivel de competición para hacer todo este trabajo de base. Tenemos niñas en canteras de fútbol, niñas en clubes de atletismo, niñas en clubes de halterofilia y de deporte de fuerza, que no se les está enseñando a enfocar ese trabajo de fuerza o no se les está haciendo ese trabajo de fuerza porque solamente necesitamos que corran o que salten altura o que salten longitud. Entonces, súper importante, desde bien pequeñitas, cualquier niña que quiera empezar cualquier práctica deportiva, trabajar una buena base fisiológica y hacer un acompañamiento al atleta durante toda su vida, teniendo en cuenta que es una niña y será una mujer de la que se espera un rendimiento deportivo. Pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, yo quería comentar después de esto, ¿no? Primero dar las gracias porque me ha parecido muy interesante, ¿no? Se ha hablado de que hacen falta especialistas, que no hay mucha literatura en este ámbito y bueno, hemos descubierto a través de esta jornada pues que tenemos 3 especialistas, ¿no? A Caroline, a Carmen y a Mar, ¿no? Más allá del océano, pero que tenemos 3 especialistas y hemos descubierto ya un poco que hay personas preparadas para hacer esto, ¿no? Dar las gracias también a Marta por su generosidad y compartir con nosotros toda su vivencia, ¿no? Y su experiencia, que no es muy amplia, ¿no? En este sentido, ¿no? Y por supuesto a Tania, que todos los días trabaja, ¿no? En primer lugar, ¿no? Yo quería, desde el punto de vista también que se ha hablado mucho del convenio colectivo, es verdad que yo creo que se ha denigrado un poco ese convenio y fue un exitazo y yo creo que reconoció unos derechos para un montón de personas afectadas por el convenio que no se ha valorado quizás todavía lo suficiente, ¿no? Lo que se ha conseguido y lo que costó conseguirlo, ¿no? Que se consiguió gracias a ese liderazgo de AFE y que seguramente si no lo hubiera liderado AFE por su influencia en el mundo del deporte no se hubiera conseguido y los que estuvimos en esa negociación somos conscientes, ¿no? Que estuvo 1 año y medio negociándose y que al final se consiguieron cosas
referentes también a la maternidad, como ha comentado Tania, ¿no? Y otras más que llevábamos en nuestros estudios y que habíamos debatido internamente y que no pudieron salir y que ahí están, ¿no? Agradecer a Natalia también las propuestas y sobre todo que se habla mucho de que hay que mejorar los temas de maternidad y demás, pero propuestas concretas como la que tú has hecho, pues a mí me parece también muy interesante, ¿no? De poner a disposición un equipo transversal a lo mejor o esas cuestiones y desde ahí ya metiéndome además en donde no me llaman a lo mejor, ¿no? Pero estando el presidente de AFE y la apuesta que han hecho desde AFE también por su departamento de salud y lo que se está trabajando, pues oye, puede ser un guante que yo creo que Natalia lo has tirado en el sitio idóneo. Así que nada, muchas gracias a todas y nada más. Un placer estar aquí, la verdad. Si no hay ninguna pregunta más, terminamos ya. Ah, no. Ah, vale. Bueno, buenas tardes. Presidente de AFE. Agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestro conocimiento. Sí que es verdad que a nivel profesional nos conocía más a Marta y bueno, quiero enfocarlo ya no como presidente de AFE, sino como futbolista, sino como compañero desde la otra parte, porque sí que es verdad que hemos estado luchando, como ha dicho Ángel, mucho tiempo en ese convenio colectivo que ha estado casi 1 año y medio con mucha lucha, con mucha unión de las futbolistas. Tuvimos que pasar una huelga, tuvimos que hacer diferentes maniobras donde sí que tuvimos a mujeres valientes que quisieron ayudar no solamente a las futbolistas, sino a las deportistas en general, porque ese convenio, estoy viendo aquí compañeras de asociaciones, creo que lo pueden aprovechar para sus deportes, pero sí que viendo, bueno, ese convenio de la maternidad que ha dicho Tania, que fue tan duro como a nivel de otros sectores de trabajo, el imponerle a una patronal que te pongan 1 año más de trabajo solamente por que una compañera pueda estar embarazada, a priori puede ser de sentido común, pero en ningún sector que no sea el deporte, y en este caso el fútbol, lo hay. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando se puso encima de la mesa, yo recuerdo incluso que la patronal al embarazo le llamaba enfermedad, donde yo un día ya fue como yo embarazado no estoy, pero aunque tenga tripa, pero mi mujer sí. Y la situación de todo lo que se puede sentir a nivel psicológico, lo que puedan sentir estas compañeras, yo lo vivo como futbolista y lo vivo cuando el preparador físico en la época del 2000, que aparecía ese preparador físico que era el que prevenía lesiones y que parece que bueno que estaba un poco en ese cuerpo técnico y parecía como que no pintaba nada. Y nos dimos cuenta con los años que ese preparador físico que era el que prevenía lesiones a nivel pélvico, a nivel de trabajo de estiramientos, el que estábamos 1 hora antes del entrenamiento y 1 hora después para cualquier tipo de necesidad de equilibrio, porque sabéis la diferencia que hay entre la parte superior y la parte inferior con las debilidades que tenemos en los hombres, me imagino en las mujeres, pues bueno, no le dábamos importancia y ahora dándole la similitud parecida, nos hemos dado cuenta que ese trabajo que es necesario, y lo vuelvo a repetir y lo he repetido muchas veces, donde instituciones solamente se ponen medallas, donde solamente hablan y donde solamente quieren hablar de la mujer para intentar solo aparentar y ponerse en las fotos, llega un momento que nos damos cuenta que la necesidad, y ahora hablo de las 15 compañeras que estuvieron luchando de la federación, de las 15 seleccionadas que muchas de ellas no van a poder jugar un mundial por defender ese tipo de situaciones, no en solo la parte económica, porque la parte económica, como he dicho, yo creo que es importante, pero luego está la parte de la persona, la parte de los derechos, y esta es un claro ejemplo de que ellas realmente quieren que se les trate como se les debe de tratar, que es diferente. Nosotros nos hemos dado cuenta en el masculino que el lateral derecho no tiene que trabajar igual que el delantero centro, se han dado cuenta que el centrocampista no tiene igual que trabajar que el portero, y son situaciones y posiciones muy específicas, y la mujer en ese aspecto, y yo creo que esa lucha de esas compañeras de la selección en ese aspecto, y Marta en toda la trayectoria que ha tenido, con toda la experiencia que pueda llegar a tener, creo que siempre han sido muy cuidadosas para que la gente detrás y la gente formativa, las niñas que vienen, que a muchas de ellas las veo por aquí, que están jugando fútbol en escuelas, que son totalmente fan de las jugadoras que están en Primera División, ellas también están queriendo ser futbolistas, ellas también pueden ser mamá, ellas también pueden tener el miedo. Y yo creo que al final todo esto es lo que AFE desde un principio quiso defender.
Entonces sí que agradeceros a las 5, el cariño con lo que habéis tratado el impacto de la maternidad en el rendimiento deportivo. Sí que agradecer, por supuesto, a las jugadoras y a las profesionales de que entendamos por qué los cuerpos técnicos necesitan ese mantenimiento, esa prevención en esa fase, porque la mujer sí se puede quedar embarazada. Nosotros, desgraciadamente o no, tenemos otro papel y creo que los clubes tienen que tomar nota, creo que las federaciones tienen que tomar nota, creo que el Consejo Superior de Deporte con todos los deportistas y con todas las deportistas deben de trabajar muy, muy concretamente en esta situación. Y de verdad, ahora como presidente de AFE, agradeceros esta encuentros, AFE, que son de poner de diálogo, de intentar llegar a conclusiones cercanas y tener a esta pequeñaja aquí que es una maravilla, que al final, gracias a Dios, salió todo bien y que la podemos disfrutar. No, va súper hábil. Yo creo que igual al fútbol va a jugar Ona, pero los bolos se le dan fenomenal. Muchísimas gracias. A ti. Pues no sé si alguien más quiere preguntar o aportar algo, y si no, pues nos despedimos aquí. Yo, de verdad, agradeceros a las 5 haber compartido este rato. Es importantísimo, David, lo que has dicho. Necesitamos conocer estas experiencias para saber dónde podemos mejorar. Las pioneras que sois vosotras, tenéis que contarlo. Me ha llamado la atención lo que has dicho, Marta, que le preocupaba la reacción de los fans. Fíjate, yo creo que los fans estamos encantados de veros ser mamás. Hay de todo. No sé. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo porque somos muchos, por suerte. Lo único que a veces se olvidan que detrás de la jugadora hay persona, que es lo más importante, yo creo, en la vida. Y bueno, ahí está Ona, que ha dicho, se acabó ya de charlar, que quiero jugar. Así que si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, AFE, por organizar estas jornadas.